Cuando acepté cuidar a la hija de los Peterson en su casa de campo cerca de Nashville, Tennessee, pensé que sería un trabajo fácil. Tenían una niña pequeña, una alegre niña llamada Lily, y un perro llamado Rufus, un enorme pastor alemán protector con ojos marrones suaves y una cola que se movía como un metrónomo. Como amante de los animales, estaba más emocionada por pasar tiempo con Rufus que por cualquier otra cosa. La casa era rústica pero hermosa, rodeada de altos árboles que parecían sacados de una pintura. El aire fresco de otoño olía a pino y hojas húmedas, y el sonido de los grillos llenaba la noche. La señora Peterson me dio un recorrido rápido, señalando el sistema de seguridad, las habitaciones y la rutina para dormir de Lily. Rufus estará alerta, dijo, acariciando su pelaje. Es un excelente perro guardián. Sonreí mientras le rascaba detrás de las orejas. Ya me siento más segura. Una vez que los Peterson se fueron, la casa quedó en un silencio cómodo. Lily era un sueño. Se entretenía fácilmente con su conejo de peluche favorito y cuentos para dormir. A las 8:30 ya estaba acostada y roncando suavemente. Me acomodé en el sofá para ver una película, con Rufus tumbado a mis pies. La sala estaba cálida gracias al fuego de la chimenea. Afuera, el bosque era oscuro, el tipo de oscuridad absoluta que solo encuentras lejos de las luces de la ciudad. Mientras sorbía mi té, Rufus de repente se puso alerta. Sus orejas se alzaron y su cuerpo se tensó. «¿Qué pasa, chico?», le pregunté. Rufus emitió un gruñido bajo, con la mirada fija en la puerta corrediza de cristal que daba al patio trasero. Seguí su mirada, pero no vi nada, solo el contorno de los árboles meciéndose con el viento. «Probablemente sea solo un mapache», dije, más para mí misma que para él. Pero Rufus no se relajó. Se quedó junto a la puerta, gruñendo suavemente, con el pelo erizado. La primera hora pasó sin incidentes, pero Rufus seguía inquieto. De vez en cuando gruñía o ladraba bruscamente, con los ojos clavados en las ventanas o el patio trasero. Quería creer que solo estaba siendo demasiado cauteloso, pero un nudo de inquietud comenzó a formarse en mi estómago. Luego, mientras revisaba la cocina en busca de un refrigerio nocturno, noté algo extraño. En el vidrio de la puerta corrediza había manchas cerca de la parte inferior, como si alguien hubiera presionado las manos contra ella. Me detuve en seco, acercándome más. Las manchas eran débiles, pero estaban allí. Y debajo del marco de la puerta, en la tierra exterior, había huellas. Eran demasiado grandes para pertenecer a un niño. Mi garganta se tensó mientras retrocedía de la puerta. Está bien, probablemente sea solo alguien que pasó por aquí antes. Pero el gruñido de Rufus decía otra cosa. Cerré con llave la puerta corrediza y Rufus me siguió de cerca mientras recorría la casa, asegurándome de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Cuando me volví a sentar, mis nervios estaban de punta y mi té se había enfriado. Justo entonces, un suave golpe resonó. No era la puerta principal, era la ventana de la sala. Mi corazón dio un salto y se me subió a la garganta. Me giré hacia el sonido, con el pulso retumbando en mis oídos. Rufus ya estaba en la ventana, ladrando ferozmente, mostrando los dientes. Sus garras raspaban el piso de madera mientras intentaba lanzarse contra el cristal. No podía ver nada afuera. La luz del porche solo iluminaba un pequeño trozo de suelo cerca de los escalones delanteros. Agarré mi teléfono y llamé al número de la señora Peterson, pero fue directo al buzón de voz. Después llamé a la policía. La operadora me aseguró que enviarían a alguien a revisar la propiedad, pero tardarían al menos 20 minutos. «Genial», murmuré, mirando a Rufus. «Estamos solos». El golpeteo se detuvo, pero la tensión en la casa era palpable. Rufus se negó a moverse de la ventana. Sus gruñidos resonaban como una advertencia. Decidí revisar a Lily, solo para asegurarme de que todavía estuviera dormida. Subí las escaleras lo más silenciosamente posible y asomé la cabeza en su habitación. Estaba bien, acurrucada bajo sus mantas con su conejito. Pero cuando me giré para irme, vi un movimiento fugaz a través de su ventana hacia el patio trasero. Me acerqué, manteniendo las luces apagadas para no ser vista. Allí, cerca del borde del bosque, había una sombra. Se movía lentamente entre los árboles antes de detenerse al borde del jardín. La figura era alta y sostenía algo que brillaba en su mano. ¿Una linterna? ¿Un cuchillo? No podía distinguirlo. Corrí de vuelta abajo con la mente acelerada. Rufus seguía en la ventana, ladrando más fuerte que nunca. Me agaché junto a él y susurré. «Está bien, chico. ¿Cuál es el plan?
Como si fuera una señal, Rufus corrió hacia la puerta trasera, ladrando furiosamente. Lo seguí, con el corazón martilleando. A través del vidrio vi a la figura acercándose a la casa. Agarré lo primero que encontré, una pesada escoba de madera, y me preparé. Rufus gruñía tan fuerte que su sonido resonaba por toda la cocina. La figura se detuvo. Su capucha ocultaba cualquier rasgo. Rufus se lanzó contra la puerta, ladrando con tanta violencia que sorprendió al intruso. Tropezó hacia atrás y su linterna cayó al suelo. Momentos después, el sonido de las sirenas rompió la noche. Luces azules y rojas parpadearon a través de las ventanas mientras un coche patrulla se detenía en la entrada. El intruso corrió hacia el bosque, desapareciendo en la oscuridad. Abrí la puerta para los oficiales, con las manos temblorosas. Rufus se quedó a mi lado, aún en postura protectora. Los oficiales revisaron la propiedad, pero no encontraron señales del intruso, excepto la linterna que había dejado caer. La señora Peterson regresó poco después de que la policía se fuera. Le conté todo, desde las advertencias de Rufus hasta la sombra en el patio trasero. Me abrazó con fuerza. «Rufus nos salvó», dije acariciándole las orejas. Él movió la cola con los ojos tranquilos ahora que el peligro había pasado. Siempre he amado a los animales, pero Rufus no era solo una mascota, era un guardián, y siempre estaré agradecida por sus instintos. Cerraduras y alarmas son útiles, pero nada supera la intuición y la devoción de un leal amigo de 4 patas. Siempre había sido buena con los niños, probablemente por eso quería ser maestra desde el principio. Así que cuando la amiga de mi mamá, la señora Kelly, me pidió que cuidara a su hijo de 5 años, Charlie, en una tranquila noche de primavera de 2018, acepté sin dudarlo. Vivían en un pequeño pueblo en el norte del estado de Nueva York, y su casa era el retrato de la comodidad, ese tipo de lugar que se siente como un gran abrazo. Pensé que sería pan comido. No podía estar más equivocada. Charlie era un niño callado, pero no tímido, más bien parecía perdido en su propio mundo. Cuando llegué, estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala, organizando cuidadosamente carritos de juguete en una línea perfecta. La señora Kelly me dio las instrucciones habituales. La hora de dormir era a las 8:30. Los refrigerios estaban en la nevera y los números de emergencia estaban pegados en la puerta del refrigerador. Todo parecía fácil. Charlie ha estado hablando de su amigo últimamente, añadió con una risa. Para que lo sepas, seguramente es un amigo imaginario. Es muy creativo. Eso estaba bien. Los amigos imaginarios eran normales para los niños de su edad. De hecho, sonaba adorable. Después de que la señora Kelly se fue, intenté conversar con Charlie, pero no era muy hablador. Respondía a mis preguntas con monosílabos o con un simple asentimiento, sin apartar nunca la vista de sus juguetes. Finalmente, me rendí y me acomodé en el sofá con un libro. La casa estaba en paz, con el tenue sonido de los pájaros afuera y la luz dorada del atardecer entrando por las ventanas. No fue hasta que Charlie empezó a susurrar para sí mismo que presté atención. Al principio, pensé que estaba tarareando o murmurando tonterías, pero luego capté algunas palabras. Sí, abuelo, se lo mostraré. ¿Con quién hablas, pequeño?, le pregunté, dejando mi libro a un lado. Me miró con una expresión seria. Con el abuelo, oh, dije sonriendo. ¿Es tu amigo? Charlie negó con la cabeza. Es mi abuelo de verdad. Viene de visita. Eso me desconcertó. Conocía lo suficiente a los Kelly como para saber que los abuelos de Charlie no estaban vivos. Habían fallecido hacía años. Tal vez había oído historias sobre ellos y había creado esta versión imaginaria en su cabeza. ¿Cómo es tu abuelo?, pregunté, curiosa. Está junto al árbol en el patio trasero, respondió Charlie con naturalidad. Tiene un reloj que hace tic-tac y se mece en su silla. La forma en que lo describió era tan específica, tan vívida, que un pequeño escalofrío me recorrió. Miré hacia el patio trasero, pero todo lo que vi fueron las ramas desnudas de un gran árbol balanceándose con la brisa. A medida que avanzaba la noche, no podía sacudirme la extraña sensación que me habían dejado las palabras de Charlie. No era el tipo de niño que inventara historias elaboradas, y los detalles del reloj y la mecedora parecían extrañamente personales. Después de cenar, jugamos con bloques en la sala. Charlie seguía mirando hacia las puertas corredizas de vidrio que daban al patio trasero. Le pregunté si quería jugar afuera, pero negó con la cabeza rápidamente. No le gusta que salga ahí, dijo en voz baja. ¿A quién no le gusta?
Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Al abuelo. Intenté mantener la conversación ligera, pero el peso en el tono de Charlie hizo que se me apretara el pecho. ¿Por qué no le gusta? Charlie se encogió de hombros. Dice que no es seguro. Cuando lo metí en la cama, la inquietud ya se había instalado firmemente en mi estómago. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio que parece presionar contra tus oídos. Me quedé en la sala, desplazándome sin rumbo en mi teléfono, tratando de no pensar demasiado en el abuelo de Charlie. Entonces escuché un leve crujido, como si la madera gimiera bajo presión. Mis ojos se dirigieron de inmediato a las puertas corredizas. Por un momento, pensé que vi una sombra cerca del árbol, pero cuando parpadeé, había desaparecido. Me dije a mí misma que era solo el viento. Después de todo, era primavera. Las ramas se movían, las sombras se desplazaban. No había nada ahí. Aún así, cerré la puerta con llave, por si acaso. Mientras recogía los juguetes, noté algo extraño en la repisa sobre la chimenea, un viejo marco de fotos. No pude resistir la curiosidad, así que lo tomé. Era una fotografía en blanco y negro de un hombre sentado en una mecedora bajo un árbol. Su rostro era amable pero marcado por el tiempo, y en su muñeca llevaba un reloj con una esfera grande. Solté el marco rápidamente, con el pulso acelerado. Ese tenía que ser el abuelo de Charlie. Pero ¿cómo podía Charlie describirlo con tanta precisión si nunca lo había conocido? Había visto esta foto antes. Tal vez la señora Kelly le había contado historias sobre su padre, pero eso no explicaba la inquietante exactitud de las descripciones de Charlie. Más tarde esa noche, mientras estaba acostada en el sofá con una manta sobre mí, escuché algo que hizo que se me erizara la piel, el sonido de la voz de un niño. «Abuelo, ¿por qué estás triste?» Mi corazón dio un salto mientras me incorporaba, tratando de escuchar. La voz venía del cuarto de Charlie. Tomé mi teléfono y me acerqué de puntillas por el pasillo, con las tablas del suelo crujiendo bajo mis pies. Me detuve frente a su puerta. «Yo también te extraño», dijo Charlie en voz baja, pero ella no me cree. Empujé la puerta suavemente. Charlie estaba sentado en la cama, sorprendido al verme. «¿Con quién hablas?», pregunté. «Con el abuelo», susurró. «Charlie, aquí no hay nadie», dije con suavidad. «Solo estamos tú y yo». Él señaló hacia la ventana. Estaba ahí parado. A la mañana siguiente, la señora Kelly regresó. Su actitud alegre se sentía fuera de lugar después de mi inquietante noche. Mientras la ayudaba a llevar las compras adentro, reuní valor para preguntarle. «¿Puedo preguntarte algo sobre Charlie?» «Claro», respondió, colocando unas manzanas en el mostrador. «Ha estado hablando de su abuelo. Dice que lo ve junto al árbol en el patio trasero. ¿Es normal?» La señora Kelly se quedó inmóvil. Su sonrisa desapareció. «¿Qué quieres decir?» Le conté todo, las descripciones de Charlie, las conversaciones, la foto en la repisa. Su rostro palideció mientras hablaba. «Mi padre falleció hace unas semanas», dijo en voz baja. «Charlie no lo sabe. No queríamos preocuparlo. Un escalofrío me recorrió, pero lo describió perfectamente, el reloj, la mecedora». La señora Kelly asintió, sus manos temblando mientras se apoyaba en la encimera. Esas eran sus cosas favoritas. Solía sentarse bajo ese árbol durante horas, meciéndose y arreglando ese viejo reloj. No supe qué decir. ¿Charlie realmente estaba viendo el espíritu de su abuelo o era su forma de procesar el duelo, incluso sin saber toda la historia? Mientras conducía a casa no podía dejar de pensar en el hombre de la foto y en la forma en que Charlie había hablado al aire vacío con tanta convicción. Siempre me consideré una persona racional, pero esa noche me dejó cuestionándolo todo. Incluso ahora, cuando pienso en esa acogedora casita y en el árbol del patio trasero, me pregunto, ¿era Charlie solo un niño creativo con una gran imaginación, o había algo o alguien cuidándolo, tratando de conectar por última vez? Cualquiera que sea la verdad, aprendí que algunas cosas están más allá de la explicación y que a veces no necesitas entenderlas para saber que son reales. Acepté el trabajo de niñera porque como estudiante universitaria de primer año sin dinero y aspirante a periodista necesitaba el dinero. Era un trabajo simple, cuidar a una niña de 6 años, llamada Mia, durante unas horas mientras su mamá, una enfermera, trabajaba el turno nocturno en el hospital. El apartamento estaba en un vecindario antiguo de Nueva Orleans, Luisiana, el tipo de lugar donde el aire siempre parecía denso por la humedad y las calles tenían un encanto vivido. Era una pegajosa noche de verano de 2016 y el sol acababa de ponerse.
La luz amarilla pálida de las farolas iluminaba las aceras. El apartamento era pequeño, pero bien cuidado y acogedor. La señora Ellis, la mamá de Mia, me dio las instrucciones. Números de emergencia, hora de dormir y una lista de bocadillos permitidos. Mia era tímida, pero dulce, y en menos de una hora habíamos hecho conexión gracias a su colección de libros ilustrados. Mia acababa de quedarse dormida cuando lo noté por primera vez. La sala de estar del apartamento tenía una gran ventana con vista a la calle, enmarcada por finas cortinas florales. Desde mi lugar en el sofá podía verlo todo afuera, los autos estacionados, las farolas y los transeúntes ocasionales. Al principio parecía solo un peatón más, un hombre alto con una sudadera gris con capucha, de pie cerca de un poste de luz a unos metros del edificio. No le habría prestado mucha atención si no fuera porque no se movía. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de la capucha, pero podía sentir sus ojos fijos en el apartamento, específicamente en la ventana donde yo estaba sentada. Pensé que quizá estaba esperando a alguien o descansando, pero había algo en la manera en que permanecía ahí, tan inmóvil, que me puso la piel de gallina. Cerré la cortina y traté de concentrarme en mi libro, aunque mi mente ya estaba inquieta. Pasó una hora y el hombre seguía allí. Me asomé por la cortina esperando que ya se hubiera ido, pero no. Ahora estaba apoyado en el poste de luz con la capucha todavía baja. La calle estaba prácticamente vacía y su presencia se sentía cada vez más fuera de lugar. Estuve a punto de llamar a la señora Ellis, pero decidí no hacerlo. No quería parecer paranoica. En su lugar, tomé nota mental de revisar las cerraduras y miré hacia la habitación de Mia para asegurarme de que todavía estuviera profundamente dormida. Mientras me movía por el apartamento, sentí una inquietante sensación de estar siendo observada, incluso con las cortinas cerradas. Para las 10 p.m., el hombre había desaparecido. O eso creí. Estaba enjuagando un plato en el fregadero de la cocina cuando lo escuché. Un golpe. No venía de la puerta principal, sino de la ventana de la sala. Cada músculo de mi cuerpo se tensó mientras caminaba hacia el sonido. Las cortinas seguían cerradas, pero el golpeteo volvió. «Hola», dije. No hubo respuesta. Lentamente abrí un poco la cortina, conteniendo la respiración. Él estaba ahí, justo afuera de la ventana, a pocos centímetros del cristal. Su capucha todavía puesta, su rostro en sombras, pero podía distinguir la línea de su mandíbula y el tenue brillo de sus ojos. Solté la cortina rápidamente y retrocedí, con el corazón latiendo con fuerza. Agarré mi teléfono y marqué el 911 con las manos temblando. La voz calmada de la operadora se sentía casi irreal frente a mi pánico. «Hay un hombre fuera del apartamento», susurré, temiendo que él pudiera oírme. «Lleva horas observando y ahora está golpeando la ventana». La operadora me aseguró que un oficial estaba en camino y me instruyó a quedarme adentro y asegurar las puertas. Sentada en la sala, mantuve el oído alerta para escuchar cualquier ruido en la habitación de Mia, lista para correr si era necesario. Ya había revisado 2 veces las cerraduras y corrido las cortinas. Pero entonces lo escuché, el leve sonido de la perilla de la puerta moviéndose. Mi corazón dio un vuelco. Miré fijamente la puerta, deseando creer que era solo el viento o una bisagra suelta, pero ahí estaba de nuevo, esta vez deliberado, como si alguien estuviera probando la cerradura. Sentí el pánico apoderarse de mí, pero logré mantenerme en silencio. Agarré lo más pesado que tenía cerca, un jarrón decorativo de un estante, y me coloqué entre la puerta y el pasillo que conducía al dormitorio de Mia. Mis manos temblaban, pero sostuve el jarrón con fuerza, con los ojos fijos en la puerta. El sonido cesó. Por un segundo me atreví a creer que se había ido, pero entonces escuché pasos afuera, moviéndose alrededor del edificio. Estaba buscando otra forma de entrar. Casi no respiraba mientras escuchaba cada paso. Las cortinas estaban cerradas, pero el delgado tejido no parecía suficiente. Mi mente corría pensando en cada posible escenario, cada plan de escape. Y luego los pasos se detuvieron. Un silencio aterrador llenó el aire. Un golpe seco en la ventana rompió la quietud. Me giré lentamente hacia el sonido, con el estómago revuelto. Una sombra se movía más allá de la cortina, apenas visible bajo la tenue luz de la farola. Estaba ahí, a centímetros de distancia, separado de mí solo por vidrio y tela. No podía ver su rostro, pero no era necesario. La forma en que estaba parado y esa pausa intencionada dejaban claro que esto no era casualidad.
En la distancia escuché sirenas. El hombre debió oírlas también porque su sombra se movió y luego desapareció en la noche. Cuando llegaron los oficiales, revisaron el apartamento y encontraron huellas junto a la ventana y marcas de rasguños en la puerta. La señora Ellis llegó poco después. Le conté todo, cada detalle. Ella prometió instalar cámaras de seguridad al día siguiente. Nunca volví a trabajar de niñera para ella. ¿Conoces esas películas de terror donde la niñera está sola en una vieja y crujiente casa la noche de Halloween? Básicamente, esa fue mi vida en 2017, excepto que yo no era la heroína tranquila y valiente. Era una chica de 17 años, estudiante de penúltimo año de secundaria, con un don para el sarcasmo y cero habilidades de supervivencia. Me habían convencido para cuidar a los hijos de los Hamilton, una familia con 3 niños menores de 10 años, en su casa de campo en las afueras de Madison, Wisconsin. Claro, el dinero extra era agradable, pero pasar la noche más espeluznante del año en medio de la nada no era mi idea de diversión. La casa de campo era todo lo que esperarías de un escenario de película de terror. Pisos de madera que crujían, iluminación tenue, ningún vecino a la vista y un patio trasero que se extendía hacia interminables filas de maizales. Incluso las calabazas talladas en el porche parecían burlarse de mí mientras entraba. Pero los niños, Megan, de 6 años, y los gemelos Ryan y Max, de 8 años, estaban emocionados. Ya se habían comido la mayor parte de sus dulces antes de que yo llegara y estaban en pleno subidón de azúcar. ¿Podemos ver una película de miedo?, rogó Ryan, con los ojos llenos de emoción. Ni loca, se quejó Megan. Esas son demasiado aterradoras. ¿Qué tal algo intermedio?, sugerí, mientras revisaba la modesta colección de DVDs de los Hamilton. Nos decidimos por Coraline. No era demasiado aterradora, pero el ambiente inquietante encajaba con el ánimo de la noche. Aproximadamente 20 minutos después de comenzar la película sonó el teléfono fijo. El sonido me sobresaltó. ¿Quién usa teléfonos fijos hoy en día? Megan y los gemelos me miraron expectantes y suspiré mientras me levantaba para contestar. Colgado en la pared de la cocina estaba un teléfono satelital a batería, del tipo que muchas granjas usan para emergencias. El identificador de llamadas estaba en blanco. Lo levanté esperando que fuera un vecino o tal vez los Hamilton revisando cómo estábamos. «Hola», dije, apoyando el viejo teléfono en mi oreja. Al otro lado solo había silencio, aunque podía oír una respiración tenue. ¿Una llamada de broma? Un clásico. «Muy gracioso», dije con tono seco. «Adiós». Colgué y volví al sofá, descartando la llamada como una broma de algún adolescente. Pero no pasaron ni 5 minutos cuando el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, cuando lo contesté, una voz ronca susurró: «Te estoy observando». Me reí, aunque no me parecía gracioso. «Buen intento», respondí. «Feliz Halloween para ti también». Colgué con fuerza, intentando esconder el malestar que empezaba a instalarse en mi pecho. Los niños lo notaron. «¿Quién era?», preguntó Megan. «Solo alguien haciendo una broma», respondí, con una sonrisa forzada que apenas ocultaba mi incomodidad. «No te preocupes por eso. Logramos pasar la mayor parte de la película sin incidentes, pero justo cuando la otra madre reveló su verdadera forma, la pantalla parpadeó y se apagó. Al principio pensé que el DVD había fallado, pero luego me di cuenta de que también se habían apagado las luces. ¿Es un apagón?», preguntó Max con un temblor en su voz, dejando clara su nerviosidad. «Probablemente», dije agarrando mi teléfono para usarlo como linterna. «Déjenme revisar el interruptor principal». El panel eléctrico estaba en el sótano, un cliché, lo sé. Las escaleras crujieron bajo mi peso mientras descendía, y el aire se volvía más frío. Mi linterna iluminaba con dificultad los estantes polvorientos y las esquinas llenas de telarañas. Pero cuando llegué al panel todo parecía en su lugar. Todos los interruptores estaban en sus posiciones correctas. Fue entonces cuando escuché un sonido tenue de pasos sobre mí. Cuando regresé arriba, los niños estaban acurrucados juntos en el sofá, iluminados solo por el resplandor de mi linterna. El teléfono fijo sonó de nuevo, el sonido atravesando el silencio. «No contestes», susurró Megan, abrazando un cojín. Pero lo hice. Esta vez la voz al otro lado dijo: «No debiste haber bajado al sótano». Mi corazón se congeló. «¿Quién eres?», pregunté, con la voz temblorosa. Clic. La línea quedó muda. Me giré hacia los niños, tratando de mantener la calma. «Vamos a quedarnos todos en una sola habitación, ¿de acuerdo?», dije. «¿Es solo alguien tratando de asustarnos?», preguntó Ryan.
Exactamente, mentí. Bloqueé todas las puertas y ventanas, revisándolas 2 veces antes de llevar a los niños al dormitorio principal. Les dije que era una aventura de campamento e intenté hacerlo divertido, pero la tensión en la habitación era imposible de ignorar. Puse una silla bajo el pomo de la puerta como precaución y me senté en la cama con mi teléfono en la mano. Fue entonces cuando noté las huellas de barro. Se extendían desde la puerta trasera, donde juraba haber cerrado, a través de la cocina y hacia el pasillo. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía las huellas con la linterna, cada paso acercándome a una aterradora conclusión. Alguien había estado dentro. Llamé al 911, susurrando los detalles al operador mientras los niños permanecían escondidos en el dormitorio. La operadora me aseguró que los oficiales estaban en camino, pero sabía que en medio de la nada podrían tardar. De repente escuché un crujido bajo en el pasillo. Mi linterna parpadeó mientras la dirigía hacia el sonido, pero no había nada allí. Corrí de vuelta al dormitorio y bloqueé la puerta nuevamente. «La policía está en camino», les dije a los niños, tratando de sonar confiada. «Solo tenemos que quedarnos quietos y esperar». Pero el sonido de una respiración tenue justo fuera de la puerta me decía que no teníamos mucho tiempo. El pomo de la puerta se agitó y los niños se quedaron congelados como estatuas, con los ojos abiertos de par en par por el pánico.